Bien, retomamos en la segunda parte que veníamos hablando de la globalización. ¿Se acuerdan que lo último que hablamos, cómo en la globalización, esta posibilidad que nos da, el uso de la tecnología también nos permite muchísimas cosas, pero acá hace un análisis interesante respecto a cómo los jóvenes de la mayoría de las sociedades contemporáneas, en esta cuestión de conocer y consumir y ver otras posibilidades, esta idea que nos da el confort de las nuevas tecnologías, que le llama este autor, es interesante cómo en ese mundo de que pensamos que todo nos corresponde y todo tiene que ser de fácil acceso, de repente nos vemos frustrados cuando vemos que el mundo es bastante más injusto de lo que pensábamos, ¿no? Crecer en ese mundo virtual a veces también nos va a hacer chocarnos con el mundo real, que bastante desigual es, bastante mezquino es, ¿no? Con la distribución de las cosas. Eh, bueno, de hecho, como decíamos al principio, los problemas que están pasando ahora en Colombia son un ejemplo de lo injusto que puede ser el mundo. Y la injusticia, bueno, acá en Argentina, más del 50% de los niños son pobres y muchísimos no tienen para comer. Y a veces, ¿no? El ejemplo siempre se daba, no, África, no, eso pasa en otros países. No, 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 Argentina, La Pampa, Santa Rosa, 2021. En Santa Rosa hay chicos que no tienen para comer. No hace falta irse al conurbano ni a ningún otro lado. Eh, bueno, disculpe, me voy por las ramas, pero es parte de ese mundo que dice acá el autor, ¿no? Que los jóvenes pensamos que vivimos en una sociedad de consumo ilimitado, pero no es así. Bueno, otro punto que quiero rescatar acá es, dice, este proceso está provocando un incremento cada vez más incomprensible e injustificable de la desigualdad social, porque, como nos recuerda Ari Ley, eh, cuando una sociedad, cuando una norma social colisiona con una norma del mercado, la norma social se disuelve y las relaciones sociales no se restablecen fácilmente. Eh, y acá otra cuestión, si bien no lo va a profundizar, dice el autor, dice, tampoco me voy a detener en los cambios que se han producido en la estructura de producción, pero cabe afirmar que nos encontramos en la época del capitalismo postindustrial, financiero y globalizado, donde el intercambio digital, la globalización financiera y comercial, la libre circulación de los productos y capitales, la primacía de la rentabilidad sobre la productividad, la búsqueda del beneficio a cualquier precio, la especulación financiera sin control, la deslocalización espacial del trabajo y la producción sitúan a la información, la flexibilidad, la incertidumbre, la desregulación, la fluidez y la innovación como los ejes de los comportamientos humanos individuales y grupales en los procesos de producción, distribución y consumo. Eso es este par. Este par. ¿Mm? O sea, acá obviamente entramos en un nivel de profundidad mucho más, eh, en un nivel de profundidad mucho más detallado, ¿no? Es interesante, ¿no? Esto, digamos, no es gratis todos estos cambios, no es gratis. Y acá una frase que yo rescato es la primacía de la rentabilidad sobre la productividad. Habrán escuchado eso en discursos políticos muchísimas veces. La especulación financiera para crecer o invertir en industrias que dan trabajo. Bueno, esa es una dicotomía que claramente se da y se sigue dando y todavía es algo que no está cerrado. Bueno, todas esas cositas también trae la globalización y el uso de las TICs, ¿no? No es neutro, no es neutro, para nada. Eh, bien, un dato que es interesante acá, que lo tienen como un subíndice acá.
este es interesante, este acá abajo, que a veces uno no lee los comentarios, ¿no? En los pies de página. El Departamento de Estado de Trabajo de Estados Unidos considera que el trabajador actual, antes de llegar a los 40 años, habrá desempeñado más de 10 trabajos diferentes por término medio. Los 10 trabajos más demandados en 2010 no existían en el 2004. Fíjense esos dos datos, si no les parece que es interesante. Antes, sus padres, o bueno, no sé cuántos años tienen sus padres, capaz que son parte de estas personas. Su padre, su papá, su mamá, ¿cuántos trabajos tuvieron? Pregúntenle hasta los 40 años, pregúntenle después también a sus abuelos, ¿cuántos trabajos tuvieron? Y van a ver la brecha. Y si tuvieran los bisabuelos vivos, o pregúntenle a sus abuelos cuántos trabajos tuvieron los bisabuelos de ustedes, y van a ver, los bisabuelos tuvieron uno o dos trabajos a lo mejor principales a lo largo de su vida. Sus abuelos seguramente también. Ahora ya sus padres van a ver, no, empecé trabajando en un kiosco, después empecé, no sé, en una tienda de ropa, después tal cosa, y ya, de repente tuvieron 4 o 5 trabajos o más. Obviamente, verán, bueno, mi mamá es profesora o mi papá es profesor y tuvo un solo trabajo porque siempre fue macho. Bueno, acuérdense que la otra vez comenté en clase, la cantidad de personas que han hecho estudios universitarios son muy pocas. Por lo tanto, tener como solo ejemplo que mi mamá, mi tío, no sé, son profesores y mi entorno son todos profesores, no es el promedio de la sociedad argentina para nada, ni la pampeana, ni nada, digamos. Es más probable que no tengamos profesionales en la familia o en el entorno cercano a que haya, digamos. Podés tener la excepción, digamos, hay familias donde todos son profesionales, pero golpeando la puerta de la casa del lado ya te vas a dar cuenta de que no es la misma realidad, de la otra esquina ya no es la misma realidad a la de tu familia. Bien. No sé ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes, por ejemplo, no sé, Florencia, Delphi o Bricia, ¿ustedes han trabajado ya en algún lado y han cambiado varias veces, han tenido varios tipos de trabajo? No sé si cambiado, pero sí, digamos sí. Claro, dos, tres, ¿cuántos, Delphi? Uno. Sí, dos, ¿Cuántos años tenés, Delphi? 22, Bien. ¿Hace cuánto que trabajas? O más 3 o años. menos. Bueno, si cambiamos de trabajo uno por cada año y medio, el promedio, va a ver que a los 40 te va a dar un montón de trabajos. Obviamente, no dependen de vos, de Elfi, ni mucho menos. En general, cambiar de trabajo no depende tanto del empleado. Depende de las condiciones laborales donde está, depende a veces, la mayoría de las veces, por el tipo de trabajo que es, que uno cambia. Pero se da eso. Capaz que también nosotros como empleados, conociendo ciertos derechos y ciertas posibilidades, no nos gusta cuando tenemos trabajos donde no nos pagan horas extras, no nos gustan los trabajos donde no tenemos seguridad laboral porque no tenemos contratos en blanco. Entonces, capaz que también esto de que nacemos y vivimos en un mundo que nos parece como ideal, ¿no? Entonces pensamos que el trabajo también tiene que ser ideal. ¿Mm? Entonces, si no nos gusta algo, o lo decimos o nos vamos. Quizás que antes nuestros abuelos no lo decían, y eso que eran explotados de la misma forma que éramos explotados nosotros. No es que antes había más gente trabajando en blanco, no. Los patrones tuvieron gente trabajando en negro siempre, es una tradición esa del empresariado promedio del país argentino. Eh, a grandes rasgos, el trabajo en negro es lo que más prevaleció durante toda la época, desde que se inventó la primera empresa argentina hasta el 2021. ¿Vos, Flor, estaba por contar también, tuviste algunos cambios de trabajo? No, en realidad yo ahora no trabajo, pero antes de empezar a estudiar esta carrera estaba en Pico y trabajaba en una guardería, trabajé un Ujú. año entero, y después por ahí en el verano trabajo en una veterinaria de una tía que me contrata cuando ella se va. Pero hablando de Claro. los trabajos,
y haciendo referencia a las edades de nuestros padres, yo tengo a mi papá que toda la vida trabajó en el campo y no lo veo en otro rubro. Sí, Y haciendo referencia a claro, lo que usted dice, de que si les gusta o no, mi papá siempre me dice, estudia, que yo te doy la posibilidad porque yo trabajo en el campo, porque es lo que yo tengo, o sea, no es que le gusta. claro. Bueno, por eso, nosotros creo que tenemos también esa crianza que nos permite darnos cuenta y expresar el tema de, che, acá estoy en un trabajo donde me sobreexplotan, donde no se cumplen los contratos que me dijeron. A ver, nos puede ir mal diciendo eso, y porque nos quedamos sin trabajo al toque, ya sé, pero por lo menos lo decimos o pensamos que podemos decirlo. No digo que reclamar los derechos del trabajador te van a garantizar un trabajo mejor, no, lamentablemente no, pero nosotros podemos eso. Y bueno, en el caso de esto también, está esa idea de, no sé si alguna escucharon la frase, mi hijo el doctor. Bueno, hay comunidad también de las personas del campo que trabajan, los agricultores, los que tienen un campito, o son peones del campo. Esa es la idea del hijo del doctor, digamos, no porque vaya a estudiar medicina justamente, pero es la idea, ¿no? Hay todavía un grupo de personas donde sienten orgullo que sus hijos sean universitarios cuando ellos no tuvieron las posibilidades de hacerlo. ¿Mm? Por la posibilidad pueden ser un montón de cosas, no es solamente económica. Es que la universidad te queda a 500 kilómetros y no puedes acceder. Eso también es una cuestión. Bueno, y sigo avanzando un poquito más con globalización. Y en la otra página 52. Bien. Esto que dice, la tendencia actual de la globalización mercantil en busca del máximo beneficio, a romper los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y de cohesión con nuestros semejantes. Esto dice, no conviene olvidar la tendencia de la actual globalización mercantil en busca del máximo beneficio a romper los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y cohesión en nuestros semejantes. Digamos, si bien estamos en un mundo globalizado, también hay un mundo individualista, ¿no? Donde buscamos el máximo beneficio. ¿Qué significa el máximo beneficio? Ganar más plata. Tener más plata en la caja, en la cuenta del banco, eso es lo que se busca. Olvidándose cómo, si vos tenés ese tipo de industria, ese tipo de empresa en una sociedad, quebrás la cohesión social. Por eso habla la forma habitual de solidaridad, la cohesión de nuestros semejantes. Esto que dice, ¿no? ¿Cómo se corrompe una sociedad? Bueno, una de las formas es permitir este tipo de economía, donde se busca el máximo beneficio de la industria, del dueño de la industria, por sobre la sociedad. Entonces van a encontrarse casos un caso que siempre viene a colación, las mineras, las empresas mineras, cuando van en San Juan, en Mendoza, en Salta, en Catamarca. Vos escuchó a un político que él va a hacer el convenio con esa empresa minera, que va, y te lo dicen y lo van a escuchar cientos de veces, no, esta empresa va a permitir el crecimiento del pueblito este, que está ahí cerca de donde va a estar la mina para extraer oro, supongamos, y te dicen de que va a haber, no sé, miles de puestos de trabajo en blanco, estable, pim, pum, pam, 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 pam. Bueno, ahora, a los 3 segundos que empiezan a producir esa empresa ahí, te contaminan todo el agua, buscando el máximo beneficio económico, esa industria, sí, te van a terminar haciendo una escuela, te van a faltar 2 calles, sí. Y ahora, el tejido social, si tenés ese tipo de industria, ¿qué hacemos? Eh, Discusiones como de ese estilo también hay, por ejemplo, con los casinos. Hay muchísimas ciudades en Argentina que no permiten casinos. De hecho,
muchas de las capitales, las principales capitales de las provincias de Argentina, la mayoría no tienen casino. La mayoría de las capitales no tienen casino porque un casino nunca es bueno para una sociedad, salvo hablando de maximizar los beneficios económicos. Y sí, porque un casino deja muchísima plata, la municipalidad que tiene ese casino en la ciudad sabe que van a ingresarle impuestos, la provincia que tiene ese casino sabe que le van a ingresar ingresos brutos, va a ser enorme. Entonces sí, en términos económicos. Ahora, la cohesión social, la solidaridad en un casino, te puedo garantizar que no beneficia en nada. Sobre todo los casinos andan muy bien, mientras peor le va a la sociedad. Los mejores casinos, los más rentables del país, son en los lugares donde hay más pobreza. Eso está súper estudiado. No hay que quedarle. Disculpen, chicas, si algunos de ustedes son hijas de los dueños del casino de acá. Pero pueden leer sobre casinos y cómo los casinos interactúan con la sociedad. Hay un montón de estudios muy lindos para saber y estudiar. Es muy interesante. Y cómo los casinos aumentan los ingresos en función de que le va mal a la sociedad. Digamos, no sé si está bueno que una industria de ese tipo de juego le vaya bien. Ahora, si vos pensás el casino como si fuera un teatro, no es un lugar de diversión, perfecto. Si lo pensás en esos términos, sí, el hecho de que no actúa así la sociedad. No, no. El casino le va bien, no porque vienen los Totora a tocar un día y lo vas a ver a los Totora en vivo en el casino. A los Totora, al casino le va bien porque hay mucha gente que le está haciendo mal mientras pierde la maquinita traga moneda. Bueno. Acá otro punto que esto de la primera parte acá plantea los cambios de producción y de vida que perjudican a la socialización. El primer parte del párrafo este está interesante. Los cambios en las relaciones de poder y en las relaciones de producción provocan modificaciones sustanciales en el terreno de las relaciones de experiencia que singularizan la vida de los ciudadanos del era de la información y que tiene que ver con la transformación de los escenarios cercanos de sociabilización. La familia, el grupo de iguales, el pueblo o el barrio, la escuela y la empresa han sufrido modificaciones importantes, tanto en su configuración interna como, sobre todo, en su posición relativa y en su función como plataformas de socialización de las nuevas generaciones. En el siglo XXI es un siglo urbano, donde las grandes ciudades en los que significa la juxtaposición de diferencias, la celebración de la complejidad, el anonimato, la diversidad, la acumulación de posibilidades y de riesgos son atractivos relevantes para el ciudadano global. El escenario social, local y global se ha transformado de manera tan radical que los seres humanos se enfrentan con ciudadanos y ciudadanas a un clima de inseguridad, incertidumbre y miedo, tanto como de posibilidades, aspiraciones y oportunidades imprevistas. Un mundo de influjos globalizados, cuyos valores, intereses, códigos y aspiraciones desbordan ampliamente los patrones culturales de la familia y las posibilidades de que los adultos cercanos se constituyan en ejemplos útiles. Súper profundo este párrafo. Fíjense, ¿no? En este cambio, lo que dice el último, o lo que dice, podemos rescatar varias cosas, ¿no? El grupo de iguales, el pueblo, el barrio, la escuela, la empresa, ha sufrido modificación importante en la configuración interna, como sobre todo la posición relativa, ¿no? ¿Qué importancia le damos a la escuela, los clubes de los barrios? ¿Qué importancia le damos a la iglesia? Porque la iglesia también tiene una posición interesante en cómo nuclea, si iglesia católica o evangélica, cómo nuclean las iglesias el comportamiento de la sociedad, la cuestión de la contención, ¿bien? Y al último dice, también modifica la cuestión a cuál es la posición que le damos a los adultos cercanos, y que es para que se constituyan como ejemplos útiles, ¿no? ¿Cuánta importancia le damos a esos adultos que pueden ser referentes para nosotros, ¿no? Eso lo plantea acá este autor como que estaría perdiendo, ¿bien? Pero igualmente plantea que dentro de todo este caos que tenemos,
también da la sensación de que tenemos posibilidades, de que tenemos aspiraciones y oportunidades imprevistas. ¿Bien? O sea, a pesar de que hay un conflicto, hay una cuestión que está mal, también en este nuevo cambio de paradigma hay posibilidades, hay aspiraciones, hay intereses, hay códigos. Es interesante esto. Y acá vuelvo a tomar la frase del pie de página. A mí me gusta leer a veces los pies de página cuando tiene información interesante o datos curiosos. Fija, cabe indicar al respecto el deterioro del estado de bienestar europeo como consecuencia de la globalización financiera, el espacio digital y la deslocalización de la producción industrial. Este es el punto 4. El punto 4 viene de arriba, de este punto, pero acá lo que quiero rescatar es deslocalización de la producción industrial. Bien, esto también es interesante cuando uno piensa la función de las empresas, de todo. No es lo mismo una empresa donde, por ejemplo, la producción la haga, supongamos, acá, a ver qué empresa, por ejemplo, podemos tener. Hay empresas que, no sé, acá, por ejemplo, que se han instalado acá, pensemos alguna. Bueno, los call centers, por ejemplo. No sé si alguna vez tienen amigos o conocidos o ustedes han trabajado en algún call center alguna vez. Los call centers, por ejemplo, son áreas de la empresa que llaman para ofrecerte un servicio, para lo que fuera, para X cosas. Te llaman, perdón. Pero de repente se instala esa área de esa empresa en el país donde sale más barato contratar a esos empleados. Entonces, de repente podés tener para un banco, no sé, para un banco, el HSBC, no sé, que tiene fondos internacionales, se instala en Colombia y te llama acá Argentina de Colombia, o se instala en México y llama a toda Latinoamérica. Y eso lo hace porque instalar esa área en México, gracias a las TICs, que justamente es lo que te hace, que te permite llamar desde México a cualquier parte del mundo, da igual si es una empresa que está radicada a la vuelta de tu esquina, pero te está llamando de atención de cliente desde México. Eso es gracias al uso de las TICs, ¿no? Eso de la deslocalización de la producción industrial. Otro ejemplo acá en Argentina, que eso también se da muchísimo, es, por ejemplo, lo de las autopartes de los vehículos. Por ejemplo, hay muchos vehículos de Argentina que una parte se construye acá, otra parte en Chile, otra parte en Brasil, principalmente entre Argentina y Brasil. Entonces, por ejemplo, hay alguna fábrica en Córdoba, otra en Buenos Aires, y hay otra en San Pablo, otra en Río de Janeiro. Entonces, ¿por qué instalan, no sé, una parte de la fábrica en Buenos Aires? Y porque le habrán hecho los números y habrán visto que fabricar, no sé, cubiertas en Buenos Aires sale más barato porque no pagan un determinado impuesto. Entonces, una partecita la hacen acá, otra partecita la hacen en Brasil y después la arman al auto. Bueno, ese tipo de modelo de productivos tienen cosas muy buenas y cosas muy malas. No es lo mismo una empresa que tenga una sola pierna puesta, una sola inversión puesta en Argentina, el día de mañana consiga a alguien que le cobre más barato los impuestos y les puedo garantizar que en menos de 10 segundos se van del país. Entonces, Argentina, si compite por cobrar menos impuestos, no está siendo competitivo, porque está siendo competitivo con algo que cualquier otro país te puede ganar. De repente un país donde hay más desocupación que Argentina, dice, che, yo cobro menos impuestos, pero venite acá. Entonces, a esas grandes empresas no le va a interesar mucho el tema de mantenerse acá en el país. Eso también, cuando decimos, ¿no? ¿Cómo se rompe la cohesión? Ustedes seguramente conocerán acá la industria que estuvo siempre vinculada fue el campo y la ganadería con el tren. Bueno, ¿cuántos pueblos desaparecieron cuando se fue el tren? O sea, era vinculada 100% con el tren. Bueno, hay muchos pueblos
Y hay muchas ciudades o barrios, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, que dependen muchísimo de ciertas industrias. Y si esa industria de un día a otro se va, vaya que rompe la sociedad, ¿no? El tema es este. Y cuando solamente competís cobrando menos impuestos, eso es un tema. Se podría competir, por ejemplo, Argentina en algunos tipos de industria compite porque tenemos ingenieros, tenemos mucha gente preparada, especialista para ciertos sectores industriales. Entonces, Argentina ante ese tipo de cosas puede competir bien porque hay otros países que todavía no tienen esa posibilidad de formación académica. Si bien en Argentina somos muy pocos los profesionales, hay otros países que están peor que nosotros. Entonces, bueno, crear una universidad, formar gente, mantener mucha gente formada durante muchos años, eso lo tiene Argentina y por ahora es una carta que le sirve muy, muy a favor. Bueno. Y el otro punto que tenemos aquí en el pie de página que me parece interesante, el punto 5, que lo tengo resaltado en mi hojita, que viene de acá, el punto 5. Bien. Dice, no conviene olvidar el cambio masivo de los entornos de vida y los continuos y relevantes movimientos migratorios. En 1800, solo el 5% de la población mundial vivía en ciudades, y en 1900 el 12%. En el 2000 casi el 50% de los más de 6.000 millones de personas. Fíjense ustedes, ¿les resulta conocido estos cambios? ¿Qué sucede acá en la provincia de La Pampa? Pueden participar, chicas, acá me encantaría, porque si encima que no veo las cámaras, tienen los micrófonos apagados, parece que estoy hablando conmigo mismo. ¿Qué sucedería como, profe? ¿Cómo digamos, ¿les suena algo parecido con lo que pasó acá en la provincia de La Pampa? En el 1800 el 5% vivía en las ciudades. En el 1900 el 12%. En el 2000 el 50% vivía en la ciudad. ¿Qué Y pasó acá en la acá, provincia de La Pampa? la gente del campo que se vino a la ciudad, Los pueblos de la provincia de La Pampa son cada vez más chicos. ¿sí? Si uno se fija los censos en la provincia de La Pampa, los pueblos son cada vez más chicos. O sea, con el crecimiento normal que debería tener, porque en general las poblaciones van creciendo, porque bueno, las personas tienen hijos, y entonces si una pareja tiene 3, 4 hijos, amplías el número y siempre van creciendo las poblaciones. En la provincia de La Pampa, muchos pueblos no crecieron, y al contrario, ni siquiera se pudieron mantener, digamos, sino que van disminuyendo. Eso pasa. Y cada vez Pico y Santa Rosa son un poquito más grandes. Eso pasa. Y después, si uno se va a analizar Argentina generalmente, las 4 o 5 ciudades más grandes del país cada vez crecen mucho más, porque tenemos mucha migración interna. De las provincias más chicas se van a las provincias más grandes. Eso digamos, si van alguna vez a Capital Federal, van a notar que cada vez hay más personas, y si no están en Capital Federal viviendo, están en el Gran Buenos Aires, que es todas las ciudades que están alrededor pegadas ahí a Capital Federal, en el conurbano. Cada vez son mucho más grandes, mucho más masivas. Y eso es porque van cordobeses, van pampeanos, van mendocinos, van de todos lados a vivir a Buenos Aires. ¿Bien? Y eso se da muchísimo. Bueno, de hecho, ustedes seguro que después de que terminen la facultad van a ver que compañeras de ustedes, o ustedes mismos, no sé si son del interior, terminan de su carrera y se terminan quedando a vivir en Santa Rosa. Pasa muchísimo eso. Como chicos que van a estudiar a Córdoba, estudiaron en Córdoba la carrera y quedan viviendo en Córdoba. No vuelven a La Pampa. Eso pasa muchísimo también. Bueno, ya queda pocos minutos. Les cuento, les adelanto a ustedes tres chicas. Bueno, el apunte sigue, no son tantas páginas, la verdad. Ahí le hago un paneo más o menos. Son de la página, empieza en la página, no es, en la página 48 y termina en el 72. Bueno, la idea es que este punte, voy a parar de compartir.
La idea es que este apunte, vamos a tener este apunte, más el apunte de qué son las TICs, va a ir para un práctico. Vamos a hacer un práctico con nota evaluable, que va a ser en un formato que a mí me interesa mucho que los conozcan, que es el formulario de Google, para hacer encuestas, para hacer y también se pueden hacer esto, múltiple opción. Vamos a hacer un múltiple opción. Yo la próxima clase, este viernes, voy a dar todas las consignas, que ya se las adelanto a ustedes, pero básicamente entran estos dos apuntes y lo que hemos ido conversando en clase para que podamos tener la primera nota. Y vamos a usar lo que son el Google Form para evaluar. De paso lo conocen y de paso ven la herramienta esa. ¿Bien? El parcial entonces entra en dos apuntes súper cortitos, digamos, el práctico es súper cortito, son dos apuntes cortos, fáciles de leer, no se van a complicar. ¿Bien? ¿Alguna Profe, pregunta? Sí. ¿usted cuándo va a pasar esos apuntes? Porque a mí me gustaría tenerlo para el momento de hacer el práctico, porque si no lo Sí, tengo sí, sí, leído sí. Lo anteriormente, paso ya mismo. Ya mismo. listo, Ya mismo. listo. Mira. Gracias. Perfecto. Lo paso ya mismo. Bueno, ahora cuando termine la clase, que ya estamos terminando. Estos dos apuntes vamos a usar Google Form, así que en la clase del viernes vamos a ver un poquito de Google Forms, así lo conocen y se familiarizan, y ahí el viernes determinamos cuándo hacemos el parcial, la fecha. ¿Bien? Profe, una pregunta. Entonces va a explicar cómo se usa ese Google Form. Sí, así Ah, es. No hace falta que lleven la computadora el viernes, ni nada de eso, porque voy a usar el proyector y voy a estar mostrándole ahí cómo se usa. Es muy intuitivo la verdad. Y es lindo, es muy linda herramienta para si le toca hacer encuestas o cosas así. Capaz que ya lo conozcan, pero si no lo conocen, es muy lindo para ese tipo de trabajos. ¿Bien? Bueno, Eh, las dejo, me despido. Gracias por haberse conectado y no dejar de solo al profesor. Bueno, hasta el viernes. chao. Listo, profe, hasta el viernes, chao. Chao, chao.